Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión del Seminario de Desplazamientos Forzados que organiza el PUEC, conjuntamente con otras entidades de nuestra estimada UNAM, el Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, el Programa Universitario de Derechos Humanos, el SUDIMER, la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas. Es un gusto y es un honor, pero además una necesidad actualmente de que actuemos conjuntamente entre todas las quienes están haciendo la investigación, de una investigación de primer orden, como es el tema que vamos a tocar el día de hoy, migraciones y cambios urbanos en contextos fronterizos. Ustedes saben que este fenómeno de los desplazamientos masivos forzados es un fenómeno pues relativamente reciente y todavía estos efectos los estamos apenas visualizando. Por esa razón hemos invitado el día de hoy a dos estimados investigadores que tienen varios años trabajando sobre el tema. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida al doctor Guillermo Castillo Ramírez, investigador del Instituto de Geografía de nuestra UNAM. Gracias, Guillermo, por venir esta mañana con nosotros. Un gusto, Javier. Un gusto. También tenemos con nosotros al doctor Mario Luis Fuentes. Él no necesita presentación, pero déjenme decirles que él desempeña su trabajo de investigación en el Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Es doctor en ciencia política, en ciencias políticas y sociales, es profesor del posgrado en economía, presidente del patronato universitario y es el titular del seminario de trata de personas en la UNAM, y también coordina la especialización del desarrollo social del posgrado. Daremos inicio, si ustedes me lo permiten, con el doctor Guillermo Castillo, para posteriormente cerrar la sesión con el doctor Fuentes y dejar un espacio al final para las intervenciones de ustedes, quienes nos acompañan en esta sesión por vía remota. El doctor Castillo es investigador titular del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM, y subrayo social porque efectivamente estas investigaciones que vamos a ver el día de hoy, pero así todas las que hacemos aquí en el PUEC, tienen esta dimensión social de la cual no es posible evadirse, y sobre todo que la UNAM tenemos, no desde hace poco, sino de muchas décadas, trabajando sobre este tema. Los problemas nacionales y sobre todo en su dimensión social, y de eso no me voy a cansar de decirlo, tienen una dimensión social ineludible. El doctor Guillermo Castillo tiene sus líneas de investigación versan principalmente en dos vertientes: los procesos socioespaciales y territoriales, junto de la dinámica de la migración, tanto nacional como internacional en el México contemporáneo. Y por otro lado, también se ha interesado por las transformaciones que estos procesos han incidido en la construcción cultural de los territorios derivados de estas migraciones. Pues sin más trámite, Guillermo, te dejamos la mesa. Adelante. Gracias, Javier. Son más o menos media hora, ¿verdad? ¿Te parece bien? Sí, 20 minutos. ¿20 minutos? Muy bien. 20 minutos. Muy bien. Bueno, antes que nada agradecer por la invitación. Yo creo que este es un tema muy relevante. Sin duda, el estudio de la migración en las ciudades es un tema que ha tenido diversos desarrollos a lo largo de la producción de la literatura al respecto, pero en el contexto de la pandemia, sin duda, hay que reflexionarlo de manera especial, ¿no? Lo que yo voy a hacer inicialmente es dar una serie de reflexiones iniciales cuyo eje fundamental es pensar cuáles han sido las dinámicas de cambio en términos de los procesos migratorios internacionales, sobre todo los tránsitos irregularizados por México que se dirigen a Estados Unidos, con un foco especial en dos poblaciones, las del Triángulo Norte de Centroamérica, con especial énfasis los hondureños, y recientemente con el caso de los migrantes haitianos, ¿no? Y pensando esto en términos de cómo se vincula con una serie de procesos, tanto de política migratoria como de agencia migrante en la ciudad de Tapachula.
De manera que lo que trataré de hacer será justamente establecer una relación entre tres grandes procesos. Primero, las poblaciones migrantes en movilidad y en ciertos procesos de inmovilidad en el contexto de la pandemia debido a la contingencia y a los digamos, a los protocolos sanitarios. En un segundo lugar, las políticas del control migratorio y de cierre de fronteras, ¿no?, que se han venido produciendo desde hace varios años, pero que se recrudecieron sobre todo en los últimos años de la administración Trump, y justamente con el contexto de la pandemia han tenido nuevos matices y nuevas expresiones. Y finalmente, cómo pensar esto en términos de migraciones, fronteras y ciudades, ¿no? Aquí sí trataré de ser un poco, trataré de cambiar el lente, y en lugar de pensarlo necesariamente en términos de las poblaciones originarias de Tapachula, por el contrario, verlo desde el punto de vista de los migrantes, es decir, cómo los migrantes en su tránsito y estancia en Tapachula tienen una serie de experiencias de precariedad, de exclusión y de violencia hacia sus diversos derechos, ¿no? Bueno, aquí quizás habría que hacer un contexto muy rápido, muy breve. La primera es que los flujos migratorios han venido aumentando y diversificándose de manera muy clara desde finales del siglo pasado. Para finales de la década del 2010 y del 2019 se sabía que había más de 250 millones de migrantes internacionales, más o menos el 3.5% de la población, y que además, como un segundo punto clave, no solo se encontraban ya procesos de incorporación sociolaboral en claves tradicionales, por ejemplo, jornaleros agrícolas en las zonas rurales de Estados Unidos, en procesos agroindustriales, sino también es muy clara una nueva tendencia que tiene que ver con la inserción sociolaboral en el sector de servicios, particularmente en los contextos metropolitanos, ¿no? Aquí no me voy a detener mucho. Y en este sentido es claro que las ciudades juegan un rol muy relevante para entender ahora los circuitos migratorios y los procesos de inserción sociolaboral, si bien ya había habido estudios importantes sobre la producción de enclaves étnicos en ciudades emblemáticas como Chicago desde hace varias décadas. Lo que ahora quizás habría que apuntalar es la idea de cómo vincular las ciudades como lugares de tránsito y de permanencia temporal y los procesos de violencia y exclusión hacia los migrantes. Y finalmente, cómo pensar esto en términos muy concretos de la pandemia. Ahora, aquí solo haré un par de acotaciones, digamos, muy breves de carácter conceptual en términos de qué entiendo por migración, frontera y procesos migratorios. La primera es entender que la migración no solo se trata de un proceso de movilidad humana de carácter transfronterizo, que puede ser irregular, en términos de que los estados irregularizan a los migrantes al complicar la adquisición de papeles o el otorgamiento de derechos, sino también como fenómenos que están vinculados y derivados de los contextos materiales de vida, ¿no? Este complejo vínculo entre migración y desarrollo que han trabajado de manera muy extensa y profunda la economía política del desarrollo, los colegas de la Universidad de Zacatecas. Pero sin duda, para entender también la violencia, digamos, un proceso, un dispositivo fundamental son las fronteras. Tradicionalmente las fronteras se les entendió como límites jurídico-territoriales que tenían que ver con los procesos de soberanía y territorialidad en términos de complejos juegos geopolíticos y de relaciones internacionales. Sin duda este esquema tradicional servía, pero de lo que se trata ahora es de ver las fronteras como dispositivos que son producidos políticamente, en términos de políticas específicas, pero también de prácticas de contención de los procesos de movilidad, y que obedecen a fines específicos y que tienen múltiples escalas. Se pueden dar en términos de prácticas locales, municipales, estatales o regionales. En este caso es fundamental entender que además se da un complejo vínculo entre la securitización en términos del cierre y militarización de fronteras y los procesos de externalización de fronteras. Y con esto me refiero a que las fronteras ya no pueden ser solo entendidas como con base en el interés de la seguridad nacional, sino que tienen articulaciones regionales importantes. Por ejemplo, en el caso de las fronteras sur de México y norte también, pero sobre todo sur, encontramos que digamos, una línea fundamental para entender cuáles han sido estos procesos de cierre tiene que ver justamente con la agenda antiinmigrante norteamericana. El caso más drástico fue el de Trump, ¿no? Que recordarán que a través de la presión de los aranceles en 2019 generó una serie de medidas que impactaron en términos del envío de la Guardia Nacional, pero actualmente encontramos que no es posible entender estos procesos si no comprendemos el complejo regional Estados Unidos, México y Centroamérica, ¿no? Con una clara idea de contener los flujos migratorios en términos de la agenda política norteamericana. Y algo que no es menos importante y que me parece fundamental es, por otro lado, no solo las fronteras son producciones sociojurídicas, sino también las condiciones de irregularidad en las cuales transitan los migrantes
son a su vez resultado de las políticas del Estado, ¿no? Y en este sentido, y cerraría digamos, este compendio teórico básico para entender los procesos, diciendo que además los migrantes están lejos de ser solo víctimas o, digamos, resultantes de condiciones histórico-estructurales adversas, sino también tienen una serie de agendas, motivaciones y acciones de diversos índoles sociales, etcétera, mediante las cuales hay que entender también los complejos procesos migratorios, ¿no? De manera que se da esta articulación entre políticas estatales, el proceso de producción de frontera y los migrantes como agentes claves en la conformación de estos procesos, ¿no? No me voy a detener un poco en la caracterización de esta migración, porque ya se ha hecho de manera muy detenida, pero sí es importante entender que se trata de una migración forzada en términos de que no necesariamente es voluntaria, es histórica y masiva, ¿no? Y en este sentido quizás sí sea relevante destacar por lo menos un par de situaciones que se han venido presentando en el contexto de la pandemia y que me gustaría enmarcar primero a nivel nacional y regional y después bajarlo a nivel de lo que acontece en lo que denominaré un dispositivo de control fronterizo, la ciudad de Tapachula, ¿no? La primera cuestión tiene que ver con que observamos, si bien ya había un claro proceso de contención de las movilidades, de control de las movilidades transfronterizas a través de diversos dispositivos, ¿no? El cierre de fronteras, criminalización, etcétera. En el caso de la pandemia encontramos que el Estado robusteció estas medidas, sobre todo recordarán justamente con argumentos sanitarios, ¿no? Y junto a esto también se articuló una cosa que fue fundamental, que fue, digamos, en el contexto inicial de la pandemia, algo que resultó evidente fue que se quedó detenido toda una serie de actividades, políticas, prácticas, acciones del Estado que tenían que ver justamente con lo que se consideraba no esencial, ¿no? Y dentro de esto hubo una suspensión temporal también de los procedimientos en el sistema de refugio del gobierno mexicano, que después se reinició, aunque de manera lenta. En este tenor también hay que decir que hubo un proceso de contención y represión de algunas protestas migrantes, sobre todo porque en los procesos de detención migratorio, muy inicio de la pandemia, no se guardaban los protocolos sanitarios y se usaron todavía políticas de contención y de detención importantes. Esto cambió, sobre todo debido al impacto y a la movilización de las personas de diversas organizaciones civiles que interpusieron diversos recursos legales. Ahora, en el caso de los migrantes, ahorita hablé un poco de lo que hizo el Estado. En el caso de los migrantes, lo que fue claro fue que hubo un proceso inicial, sobre todo durante los primeros meses del 2020, una vez que inició la pandemia y los consecuentes protocolos sanitarios, hubo un proceso claro de reducción de la movilidad, ¿no? Por el cierre de fronteras, pero también por diversos procesos en los países de origen. Esto fue temporal, esto sí hay que decirlo, y pronto esto cambió. Recordemos que hacia finales del 20 ya tuvimos expresiones claras con las caravanas migrantes, sobre todo hondureños, a finales del 20, noviembre, diciembre, resultado del impacto de los huracanes Eta y Iota, ¿no? Pero lo que encontramos inicialmente es que estos migrantes varados, atrapados durante la pandemia, solo vieron que aumentaron los procesos de precarización a los cuales estaban ya expuestos desde antes de la pandemia. Y aquí menciono solo dos. Una tuvo que ver con la reducción de empleos temporales y otra tuvo que ver con el aumento de la situación de calle este tipo de poblaciones. Como detallaré más adelante, esto se presentó de manera específica en ciertos nodos urbanos por unas razones que detallaré, ¿no? Y finalmente también hay que decir, en este caso del rubro de los migrantes, es que también hubo procesos de denuncia y de enfrentar estas condiciones adversas. Recordemos que hubo varias protestas en diversas estaciones migratorias, no solo en el siglo XXI, también en Hermosillo, en la de Tabasco, que mostraban justamente estas tensas relaciones en las cuales los migrantes no se les garantizaba ni condiciones sanitarias cuando estaban detenidos, ni el respeto a sus derechos, ¿no? Sobre todo, y que se daban además en contextos de insalubridad, algunos de ellos documentados, ¿no? Y que esto además tenía que ver justamente con un contraargumento, porque en la medida en que se les detenía justamente para que no fueran contagiados o para salvaguardar sus derechos, no fue mismo dicho de paso, justamente estaban más expuestos a procesos de contagio por el confinamiento y la falta de medidas, ¿no? Ahora, finalmente, en este primer escenario a nivel nacional, algo que es importante destacar es que también de parte de las organizaciones promigrantes en esta compleja relación Estado-migrantes, ONGs, organizaciones de la sociedad civil,
tuvieron un rol muy activo, aunque claramente mermado. Las labores de apoyo sin duda continuaron, pero esto lo reportaron diversos informes de derechos humanos. Ya había una especie de proceso de rebasamiento de las capacidades de los albergues desde las caravanas del 18 y el 19, sobre todo porque antes del 18 y el 19 los flujos migratorios no tenían estos niveles de concentración y de masividad en términos de los contingentes de cientos y miles de personas, ¿no? Esto se vio acentuado en el caso de la emergencia sanitaria, y aquí encontramos tres escenarios fundamentales. Varios albergues y casas tuvieron que cerrar, otros tuvieron que reducir su capacidad, y algunos pocos que tenían mayor infraestructura y apoyo pudieron continuar con sus labores, ¿no? Lo que sí es importante decir es que no se detuvo la labor de los grupos y organizaciones pro-migrantes, y prueba de ello fue, por ejemplo, todos los recursos legales que se interpusieron, un colectivo bastante amplio de organizaciones de la sociedad civil, y que tuvieron que ver para que los migrantes fueran, no fueran detenidos en condiciones de riesgo sanitario en las estaciones migratorias, ¿no? Y sobre todo con un argumento claro, no solo sanitario, sino de la violación a sus derechos humanos, ¿no? Y otro hecho que es importante, y con esto cierra esta parte para digamos, desplazarme a la que tiene que ver con la relación migración, ciudad y procesos de exclusión, tiene que ver con que además encontramos que derivado ya desde el 18 y del 19, encontramos que los procesos de criminalización tanto de los migrantes, ¿no?, como de los defensores de migrantes no han disminuido, han tenido una serie de altibajas, pero encontramos que esta es una constante, ¿no? Esto se ha documentado de manera importante. Obviamente esto habría que verlo de manera selectiva en términos de cuáles han sido estos eventos. Yo ahorita estoy tratando de dar solo un panorama general, pero hay documentos bastante ilustrativos de esto, sobre todo de parte de diversas organizaciones pro-migrantes, la Red ODEM, Sin Fronteras, etcétera. Hay un cúmulo de organizaciones que han hecho un trabajo bastante acucioso, solidario y respetable, ¿no? Ahora, 5 minutos, Guillermo. Muy bien. Ahora finalmente quisiera justamente concentrarme en cómo pensar esta relación entre migración, ciudad, control fronterizo y exclusión. Bueno, la primera es, me concentraré sobre todo en el caso de Tapachula, y aquí recurriré a los trabajos de diversos colegas, ¿no? De Arévalo Peña, de Zarco, de los colegas del Ecosur, por supuesto, Abdel, Iván, ¿no? Y en este sentido, lo que hay que entender es que Tapachula juega un valor estratégico, tanto en términos de los procesos migratorios de tránsito para el Estado, sobre todo en términos de control de las migraciones y de producción de fronteras, pero también en términos de los flujos migratorios, ¿no? Sobre todo en términos de los flujos migratorios, porque es la ciudad más grande del sur, la ciudad fronteriza más grande del sur del país, bueno, de una zona fronteriza, no es una ciudad fronteriza, pero una zona fronteriza, y representa sin duda un espacio para la obtención, de trabajos temporales y otra serie de servicios. En caso del Estado, lo que observamos es que Tapachula desde hace varios años ha jugado un papel fundamental para la aplicación de la política migratoria nacional. Recordemos que cuando fue el dispositivo de la Guardia Nacional jugó un papel importante, no solo porque llevaron sin un valor estratégico, y que además ha jugado un papel fundamental en términos de todo lo que tiene que ver con las solicitudes de los trámites de refugio y visas humanitarias, ¿no? Solo Tapachula concentra alrededor de más de la mitad de todas las solicitudes de refugio. De hecho, según un texto de investigación del país, concentra cerca del 70%, y solo de enero a la fecha, según este mismo reportaje de investigación, hay cerca de 35,000 personas en trámites de refugio y visas humanitarias, ¿no? Si a esto sumamos los miles de los años previos, encontramos una situación muy complicada. Lo que también es un hecho es que la Comar está saturada y rebasada, y aquí sí, en términos de política pública, se necesitaría una inyección de más recursos y personal, sobre todo desde una dinámica que entienda este proceso no solo de corte nacional, sino regional, ¿no? Porque digamos, Tapachula, a su vez que México juega como un espacio de tránsito y de estancias temporales. Entonces, tendría que tener un proceso de atención a la población migrante mucho más acorde con los estándares internacionales. Ahora, para ir cerrando, me gustaría solo destacar justamente cómo se ve ahora la ciudad de Tapachula desde la lente de los migrantes. Y aquí encontramos unas situaciones muy, muy complejas.
La primera es, sin duda, Tapachula se vuelve un punto clave porque es donde se encuentra un mercado laboral importante para ellos y un centro de petición de refugio. Entonces tenemos que jugar una doble bisagra, tanto en términos de las migraciones irregularizadas como de aquellas que pretenden cambiar su condición migratoria, ¿no? Y por otro lado, además, como un papel importante porque hay algún tipo de ONGs que dan diversos tipos de servicios y de apoyos solidarios a ellos. Ahora, en el caso de la situación laboral, lo que sí es importante entender es que solo en un contexto de esa naturaleza se pueden generar empleos temporales, sobre todo de comercio ambulante para ciertos grupos migratorios como los haitianos, africanos y centroamericanos, en términos de la venta de diversos productos, bebidas, comidas, tarjetas, celulares, ¿no? No hay poblaciones aledañas que tengan la capacidad de generar este tipo de situaciones, ¿no? Pero lo que también es cierto es que se están formando algún tipo de enclaves étnico-nacionales temporales, por ejemplo, el caso de los haitianos cerca de la estación migratoria siglo XXI, y que además se generan estos enclaves en condiciones muy adversas. O sea, tenemos que mucha de esta población, en la medida en que no se resuelven sus trámites migratorios, los que hicieron trámites de petición de refugio, viven en condiciones de pobreza muy claras y sin acceso a los derechos humanos y migratorios que les corresponden, ¿no? Ahora, es importante decir que estas no son las únicas dos poblaciones. Sin duda la más numerosa es la del Triángulo Norte de Centroamérica, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, pero hay grupos importantes, como decía, de haitianos, de cubanos y de venezolanos, ¿no? Y cerraría quizás diciendo que recientemente, o digamos en un balance general, lo que encontramos es que esta serie de situaciones muy precarias en el contexto de la pandemia solo se vieron incrementadas. Por ejemplo, está documentado que cada vez fue más difícil el acceso a la vivienda para ellos, vivienda muy mala, con muy pocos servicios y muy cara, y que además en el contexto de la pandemia hubo no pocos migrantes que tuvieron que transitar a situación de calle, ¿no? Encontramos también, y con esto quizás cerraría, que una de las expresiones más claras de cómo Tapachula se ha vuelto una especie de espacio de mucha exclusión tiene que ver con las caravanas, porque en la medida en que había menos espacios, menos trabajos y la reducción del acceso al espacio público y claros procesos de criminalización, los migrantes en un ejercicio claro de tratar de mejorar sus condiciones de vida han emprendido diversas caravanas que, como sabemos, han sido claramente reprimidas, ¿no? Pero, en este contexto lo que vemos es que en general el proceso migratorio se ha visto acentuado, recrudecido en términos de las adversidades, ¿no? Empleo, falta de vivienda, exclusión social, control migratorio, pero también vemos que los migrantes han tendido a generar estrategias para solventar esto y para tratar de remontarlo mediante las caravanas y otras diversas estrategias, discursos y acciones, ¿no? Si quieres, Javier, yo le dejaría aquí con esta primera entrada. Ya estamos alrededor de los 20 minutos. Sí, muchas gracias, Guillermo. Sin dudas, nos has dejado aquí varios temas muy importantes y sobre todo poco conocidos. A mí esta indagación que has hecho sobre Tapachula me parece que lo ilustra muy bien y nos obliga a replantear las perspectivas convencionales del urbanismo, de la arquitectura, porque nos están planteando situaciones nuevas. Esta idea de que la ciudad de Tapachula no es solo una ciudad receptora, sino que se está adquiriendo nuevas responsabilidades y definitivamente deberá reaccionar de una manera poco convencional ante estas nuevas condiciones. De esto le vamos a pedir ahora al doctor Fuentes, Mario Luis Fuentes, quien efectivamente va a profundizar en las ciudades no solo fronterizas, sino además las ciudades que son de origen de los desplazamientos, pero también de regreso a los desplazamientos. Adelante, Mario Luis, muchas gracias por estar aquí. No, hombre, muchas gracias, Javier, por tu constante esfuerzo de reflexionar sobre territorio y la enorme complejidad social. Bueno, yo voy a tratar de dar cuenta de esta enorme complejidad y como bien dijo don Guillermo, la frontera está en todas partes, o sea, la frontera no es solo un ámbito fronterizo y la frontera tiene dimensiones y expresiones sumamente complejas. Y déjeme usar una
una expresión que en un libro que publiqué recientemente que se llama La frontera está en todas partes, es que lo que estamos viendo es cómo una gran parte de la población está en la frontera de la cercanía o de la atención institucional. O sea, está en ese espacio lejos donde no llegan las instituciones. Bueno, esta es una vivienda que está pegada al muro de los Estados Unidos, que expresa esta realidad, que a veces la frontera es un espacio sumamente complejo de visibilizar simplemente con una división entre países. Bueno, es una realidad. Todos hoy creo que tenemos claro que México es un país que no solo se ha convertido de inmigrantes, sino también de retorno. Esta enorme dinámica y complejidad hace que no solo es el tránsito sur a norte, este a oeste, o sea, hablo de la población que se desplaza por problemas de inseguridad, pero también la población que del norte a sur se da a través de este ejercicio, yo diría, violatorio de muchos derechos humanos, sobre todo derechos humanos de la autoridad americana, el cual regresa, y ahí obviamente México también tiene ya un porcentaje importante de población que es retornada sin ningún esfuerzo mayor en términos de garantizar, en este caso hablo de niños y niñas, de sus derechos. Entonces hoy no solo tenemos un país que se mueve, sino también la solicitud de refugio. México se convierte en un lugar para llegar, para quedarse, y obviamente esta presión en las ciudades, en los territorios, habla de una población que quiere insertarse. Una de las preguntas más complejas que creo que enfrentamos los que hacemos análisis sociales es ¿cuáles ciudades tienen la capacidad de absorber una población que no solo requiere vivienda, requiere trabajo, requiere educación? Entonces, el México como refugio creo que plantea una nueva dimensión de las ciudades que en los déficits de cobertura de servicios hoy está esta presión. Algunos demógrafos, yo he oído reflexiones que cuando hablan de las cifras absolutas, pues obviamente de un país de 126 millones de habitantes que tiene un crecimiento anual poco más arriba del 1 millón de habitantes, pues 170,000 podría ser algo sumamente decimal. Pero es una visión no solo demográficamente discutible, sino que no es el número absoluto, es lo que significa 10,000, 20,000 en una zona de una ciudad. Trastoca los equilibrios, trastoca los arreglos, trastoca las comunidades. En ese sentido, bueno, el desplazamiento forzado hoy sin duda es, como decía, dentro del país de origen y obviamente el que implica la enorme realidad de esta dinámica migratoria mundial. Y en ese sentido, bueno, aquí está la definición que hace ACNUR del desplazamiento forzado, ¿no? O sea, personas que son forzadas para escapar, huir de su hogar. Y yo pondría en esta definición que este desplazamiento forzado tiene como uno de los detonantes más importantes la inseguridad, la percepción de inseguridad. Y obviamente aquí hablamos de una inseguridad mucho más que la carencia de bienes y servicios, sino la inseguridad que viene de la sensación de estar amenazado en la integridad. Dimensiones nos encontramos que, y eso yo quisiera enfatizar. Por una parte, tenemos ciudades y entornos urbanos inhabitables. Es decir, ya en sí las ciudades, en muchas expresiones periféricas o no periféricas, son literalmente inhabitables, como define este hábitat. Y obviamente la complejidad creciente de los desplazamientos humanos. Ya esta categoría de migraciones, pues tiene que enfocarse en esta enorme realidad que hoy tenemos que hablar de las pandemias. Es decir, la pandemia de una economía que no genera ingresos, junto a la pandemia de violencias, y la gran pandemia de enfermedades evitables. Obviamente hablo de las crónico-degenerativas, diabetes, cáncer, y una epidemia que hoy se está convirtiendo en uno de los grandes problemas de salud. La precariedad de salud mental de la población, pero también de la población que se mueve. Y en este sentido, la epidemia de la desprotección. Lo cual
yo pongo en el centro este símbolo que hemos aprendido, porque el gran virus que articula los grandes procesos de desprotección o de pandemias son las desigualdades. Pues bueno, yo le pongo a esto que sabemos que es una representación del virus COVID-19, lo renombro y lo resignifico porque la gran proceso transformador de lo social son las desigualdades que obviamente se expresan en esta manera gráfica de dar cuenta de la enorme complejidad. Y obviamente lo que Guillermo también ha reseñado, un enorme recrudecimiento de políticas migratorias restrictivas. Si uno ve, yo les pediría el recuadro del 2020, pues la restricción que generó el COVID por razones de salud, pero por razones también de discriminación, obviamente se han agudizado con esta realidad de una serie de nuevos esquemas jurídicos, como es el título 42, la expulsión y retorno, donde tenemos ya cifras muy alarmantes de esta población que de pronto aparece abajo de un puente en Estados Unidos y después desaparece y es retornada rápidamente a muchos de los países de origen. De ahí que el contexto es de una enorme complejidad, no solo social, no solo en términos de presión de seguridad, sino también jurídica. Esta realidad de este proceso migratorio de regulación que se está dando en las fronteras y en los países. En ese sentido, déjame ver si ya no me respondió. A ver. Bueno, creo que uno de los temas que tenemos que poner dentro de la complejidad es que los países, las naciones, tienen una gran crisis de estatalidad, o sea, no pueden atender a sus poblaciones y tampoco pueden garantizar los derechos humanos. Y obviamente el Latinbarómetro, el último dato que tenemos, nos habla de lo que ya sabíamos. Hay una enorme erosión de la percepción de democracia y apoyo a la democracia, lo cual nos lleva a que la gobernabilidad se dificulta. Una de las críticas que podemos hacer, que si pensamos que el problema de la expulsión de poblaciones como en El Salvador o Nicaragua o Haití es por un tema nada más económica, estamos realmente minimizando que el gran factor de expulsión es la debilidad institucional, la debilidad de las democracias. No hay un arbolito, por hablar del tema Sembrando Vida, que pueda resolver el problema de la democracia. A mi juicio, la inseguridad que genera la debilidad institucional, la debilidad democrática de los países expulsores, es el centro de estos procesos de salir para tratar de tener seguridad. Y es un concepto que yo pongo en el centro. La motivación es buscar seguridad económica, seguridad de tener una vida digna, seguridad de garantía de derechos humanos. Es la aspiración integral, y de ahí de la enorme error, a mi juicio, de no poner la democracia como uno de los elementos expulsores de este proceso. Esto nos lleva a que estos flujos llegan a ciudades inhabitables. Ciudad Juárez ha sido muy documentada en términos de lo que sabemos, una enorme extensión de la ciudad con pocos servicios. Y en ese sentido vale la pena poner en el centro nuevamente el concepto de la ciudad habitable, ¿no? Impulsar una urbanización sostenible como factor de paz y motor de desarrollo para mejorar las condiciones de vida. Ese es el gran planteamiento de 2016. Reconociendo que la urbanización es uno de los procesos más transformadores del siglo XXI, transformadores de lo social, de lo económico, del territorio. Y en ese sentido, pues la realidad de nuestro país, donde tenemos una gran dispersión y una gran cantidad de poblaciones que están entre las grandes ciudades, entre las ciudades medias, de tal manera que uno de los retos para una ciudad habitable es la desigualdad territorial y esta realidad de un continuum entre ciudad y lo rural, en lo cual lo rural se aparece al urbano y lo urbano adquiere características de precariedad rural. Déjenme plantearle tres dinámicas que creo que es necesario asumir. Por una parte, no podemos dejar de pensar en las ciudades de las cuales huyen los desplazamientos forzados. La ciudad del Distrito Central en Honduras, San Pedro Sula, San Salvador o Haití nos habla de los entornos donde están huyendo las poblaciones. Es desplazamiento forzado por la violencia, por las pandillas, por la sustracción, por la extorsión, pero también por el deterioro profundo en la infraestructura pública. Por eso es altamente discutible o cuestionable
el retornar a las poblaciones a estos lugares, a estas ciudades. Si no hay un esfuerzo de construir ciudades que puedan refugiar a su población cuando regresan, obviamente esos factores continúan. Simplemente se da esta enorme erosión de los derechos de los que lograron llegar a la frontera para ser retornados. Una frontera que puede ser Tapachula, pero también puede ser cualquier lugar de nuestro país o de Estados Unidos. Y obviamente ciudades que huyen, en el caso de nuestro país, hay ciudades donde sabemos que hay desplazamientos por las violencias, por las masacres, por las desapariciones, por la vida nacional. Hoy en las fronteras tenemos una gran cantidad de solicitudes de refugio en los Estados Unidos de estas ciudades. Entonces, si se quiere realmente ver la complejidad, se debe fortalecer y construir ciudades habitables para que la población no tenga que huir para buscar asilo o refugio. Y obviamente, en ese sentido, sería bueno déjenme poner este mapa. Yo creo que este mapa iría aquí. Estos son los lugares donde hay campos de exterminio y masacre. O sea, obviamente, la población... Oye, Mario Luis, perdón, no estamos viendo los mapas que compartes. No sé si te han... Ahí está, ahora sí ya. ¿Ah, sí? Bueno. Les hablaba de que tenemos también ciudades en México, que son ciudades que se vuelven totalmente inhabitables. Y obviamente, estas son las fosas clandestinas. Si uno pusiera las ciudades que están junto a las fosas, nos damos cuenta que esto es un factor real. El saber que junto a donde tú vives hay una fosa, creo que no podríamos hacer mayor expresión de por qué la población mexicana también huye. Y de ahí, por eso, déjenme mover otra vez para acá, estoy hablando de las ciudades de las que huyen la población. Son ciudades que están cerca a campos de exterminio, son ciudades que tienen grandes debilidades institucionales, son ciudades también asociadas al cambio climático. Bueno, ¿a dónde llegan las personas que se mueven? Obviamente están llegando a plazas y otros espacios que se convierten en espacios improvisados. Guillermo ya hablaba de la Plaza Central de Tapachula, o se puede hablar del Plaza de las Américas en Ciudad Juárez. Lugares donde no hay alumbrado público, no hay drenaje. Estos son los datos del Censo 20 en términos nacionales. Y obviamente tenemos ahí una cantidad de albergues rebasados, en los cuales pues realmente la población espera, y obviamente gravita sobre el territorio urbano, sobre las relaciones sociales, con muy distintas maneras. Hoy yo planteo que estas poblaciones que regresan o que llegan y que tienen que esperar, pues obviamente están erosionando las precarias condiciones de la ciudad. Estas zonas rurales, urbanas, pues nos viene a esta realidad de que hoy lo urbano y lo rural se nos empieza a hacer gris, una zona que se vuelve difícil porque no es una ciudad, tampoco es una zona rural, pero sin duda hay una población que no tiene drenaje, no tiene agua, vive un desorden total y tiene grandes problemas de sostenibilidad y sustentabilidad. Algunos ejemplos paradigmáticos. Bueno, les hablaba, la Plaza de la República. Ahí está el puente, lo que ven atrás es el puente. Y ven realmente cómo en esta plaza, ¿sí?, en el mero centro de la ciudad, que son las ciudades fronterizas, su centro estratégico son los puentes. Bueno, ahí sobreviven la población y obviamente no requiere mucho de explicación a todos ustedes cómo estos campamentos, estos campos de refugio, concentración, se convierten en grandes procesos que erosionan poco a poco muchos de los factores de las ciudades. Otros es la Plaza Central, que comentaba muy bien Guillermo, ¿no? Uno de los municipios en el cual 7 de cada 10 viven en pobreza, y déjenme decirlo, es un municipio que ya tiene una alerta de género desde hace muchos años. Es decir, en estos municipios ya había una violencia enormemente estructural y enormemente impune, porque pese a la declaración de alerta de género, sigue siendo Tapachula un espacio donde cada vez se recrudecen más todas las violencias. Y otro es este lugar, en Tijuana. En Tijuana, la población haitiana que ha sido estigmatizada ha sido arrojada a uno de los cañones que se llama el Alacrán. En esta zona hay un albergue, ese edificio que ven es un albergue de una iglesia
protestante, cristiana. Y una de las razones es que dentro de la basura, si ustedes caminan por ese cañón, en la parte alta están los salvadoreños, en la parte baja los hondureños, donde bajan los riachuelos llenos de aguas negras. Yo ahí aprendí que la pobreza tiene olor, huele a pobreza, ¿no? Es un olor profundo. Y los salvadoreños dicen que ellos no viven como los haitianos, ellos viven arriba. Los haitianos son aventados, literalmente confinados para sobrevivir en los arroyos de esos cañones. Y obviamente esto genera otras dinámicas en las ciudades. Y déjenme darles otro de los casos paradigmáticos. Esta población es una población desplazada de guatemaltecos que fueron expulsados por el ejército guatemalteco y desde hace 3 años, 4 años, está en la frontera. Este es el límite. Aquí dice línea de la República de Guatemalteca. Estas casas están en México. Estos niños están en Guatemala. Entonces, desplazamiento forzado tiene dimensiones incluso, ahí sí, están en la frontera de las fronteras. Ni Guatemala lo reconoce, y ni México, faltando a todos los derechos humanos, a toda la Constitución mexicana, les ofrece servicios. Están en un lugar que se llama Desengaño, Campeche, después de una brecha enormemente difícil para llegar. Hay muchos niños que han nacido y de hecho son mexicanos, y están en el abandono total. Y obviamente el COVID ha reproducido eso. Están junto a una laguna, en la cual se dice y se sostiene que tiene agua contaminada. Es realmente una de las expresiones de la enorme complejidad, porque este asentamiento, ¿sí? refleja esa frontera. La frontera no entre países, la frontera de que ningún país los asume y los pone exactamente en ese espacio en el cual no hay Estado. Y hay una enorme ruptura de todo. Bueno, esta creciente complejidad pues, se ha acelerado porque ya no estamos hablando de los migrantes, estamos hablando de los desplazados de manera forzada, los que buscan refugio, los que retornan. En fin, son muchos flujos que se están articulando. Estas nuevas dinámicas complejizan toda la noción de la movilidad poblacional y obviamente lo que implica en términos de desplazamientos humanos. Bueno, y un proceso cultural que no hemos tocado es el giro cultural. En muchos lugares empieza a construirse, aún incluso en las ciudades migrantes, y hay que ser muy cuidadoso porque son ciudades enormes, como ustedes conocen, Tijuana, Juárez. Entonces, ciudades que han sido históricamente lugares de refugio, ciudades de migrantes, empieza a aparecer en algunas partes, asociada a la ultraderecha americana, procesos de discriminación, xenofobia. Ya se habla pues casi en todo el país la discriminación a los haitianos por su color, por su presencia, por su lengua. Es realmente enormemente dura la realidad de la apariencia haitiana. Y el caso del sur, el tema de enorme desprecio a los hondureños. Los hondureños, las mujeres hondureñas son referidas en Tapachula, en la frontera sur, como las roba maridos. Son las que están en muchos de los lugares de explotación sexual. Y obviamente hay un enorme desprecio. Y hay un enorme aprecio a los cubanos en muchas ciudades, sobre todo fronterizas y de ambas partes. Porque el cubano, por lo general, primero tiene mayor educación en promedio. Segundo, muchos de los que están transitando tienen apoyos de sus relaciones familiares en los Estados Unidos. Es decir, llevan dólares. Es muy perceptible estar afuera de un cajero y dar cuenta que son los cubanos. Los cubanos son los que rentan una habitación para 30 o 40, pero esta visión de que el cubano tiene mayor educación, mayor capacidad o capital social, por hablar de esta manera, mayores recursos económicos, hace que incluso grupos económicos de las ciudades fronterizas buscan que se queden porque implican flujos económicos y obviamente rechazan a todos los demás. Llegamos a lo que es la conclusión. La frontera está en todas partes. Un país nuestro, donde los bordes de quien está afuera y dentro se expanden y contraen, y se dibuja esta idea de la frontera. Las fronteras no son solo los puentes, son estos muros físicos y simbólicos de xenofobia y discriminación. La frontera está en todas partes. Aquí en la ciudad tenemos unos espacios donde las agujas, hay un lugar aquí en la Ciudad de México, donde ves uno sentado a los migrantes esperando para moverse y nadie se acerca. Es muy difícil
para cualquiera que estudie dar cuenta que en todos los lugares, en todas las rutas hay diques. Diques de las violencias del crimen organizado, diques de la explotación, del abuso, de la corrupción. Y obviamente la sociedad civil, esta sociedad tan despreciada por la administración federal, pues ha hecho que tengan muy pocos recursos. No hay conversación que no podamos hacer de este tema, sino hacer un reconocimiento a las órdenes de todo tipo, religiosas o no religiosas, que mantienen albergues y son realmente la línea de protección más visible, probablemente en muchos casos la única. Y obviamente la definición es que la frontera es la desprotección institucional, el caso paradigmático de Laguna Larga, Campeche. Muchas gracias, Javier, por la oportunidad. No, pues gracias a ti, Mario Luis, gracias al doctor Guillermo Castillo. Bueno, pues ustedes ya tienen ahí un relato dramático, verdaderamente terrible de las condiciones en las que se están presentando este fenómeno reciente y pues la respuesta insuficiente que se está dando para atenderla a ella. Hay, por supuesto, algunas frases clave que nos permiten identificar esto. La ciudad más bien empezando por Guillermo, que nos dice que su interés es relatar el problema desde el punto de vista de los migrantes, no únicamente desde fuera, y que estas condiciones, no solamente las fronteras no solamente son las fronteras lo que es una cuestión de política de Estado, sino los programas mismos que están abordando el problema es resultado de una política de Estado. En el caso de la presentación de Mario Luis, vamos a decirle, esta perspectiva de las fronteras están en todas partes, nos habla precisamente de que ya no podemos limitar a unas cuantas ciudades a lo largo de las fronteras, sino es verdaderamente dramático este mapa, sobre todo que mostraste, Mario Luis, de las fosas que están en todo el país. Es verdaderamente, pues no sé qué otra palabra puedo encontrar para describirlo, pero bueno, yo quiero dejar a nuestros participantes el uso de la palabra, quienes quisieran hacer comentarios, preguntas a nuestros ponentes, adelante. Bueno, en lo que se animan, a ver, en este sentido de estos nuevos retos, o de estas nuevas condiciones en las ciudades que decíamos hace un rato, pues desafían la idea convencional del urbanismo como una disciplina, pues que se puede llevar a cabo desde el escritorio para la planeación. ¿Qué implicaciones tienen estas condiciones para estas perspectivas? Le quiero decir convencionales porque sin ninguna forma de descalificación, sino más bien en la perspectiva de que pues ya no están respondiendo a las condiciones actuales. ¿Qué nos pueden decir de esto? El que quiera contestar, Bueno, yo me pido la palabra, pero bueno, yo hago una reflexión sobre esto. Obviamente esto complejiza urbano, la planeación urbana, porque hoy tenemos flujos que están llegando y que nuevamente no se pueden descalificar, porque si uno lo pone como proporción de la población total de una ciudad como Juárez, Tijuana, son flujos realmente pequeños, en términos, digamos, de una aritmética simple, pero en términos de una sociología o una visión, digamos, etnográfica, son procesos que si no son atendidos pueden ser muy disruptivos de los precarios equilibrios ya preexistentes. Y hablo de la carencia de servicios o la realidad que se está viendo en muchas ciudades fronterizas. Estos grupos que llegan con una gran vulnerabilidad son explotados por la población local. Y obviamente pues contradice la enorme noción de que la ciudad habitable es una ciudad que garantiza los derechos humanos para todos. Entonces, yo sostendría que habría que recuperar como el centro de la planeación territorial, urbana o no urbana,
la noción de que sea habitable, que es un lugar donde se puede garantizar los derechos humanos. Entonces, salimos de una visión, déjame decirlo así, con todo cuidado, de una noción de simplemente del espacio urbano arquitectónico o de servicios, a una ciudad, a una realidad que el territorio sostiene, lo que todos sabemos, una enorme asimetría de relaciones sociales en las cuales se disputa el poder entre los grupos que ya están, con los que llegan, y obviamente algo muy disruptivo. Los territorios hoy los controlan en muchos lugares grupos ilegales. No quiero hablar de crimen organizado porque eso nos lleva a otra, solo una definición. Grupos que controlan las esquinas, que controlan los servicios de taxi, que controlan los mercados. Esos grupos, sí, obviamente medran sobre estos grupos y hacen un proceso mucho más de abuso, de explotación, de fractura social, que obviamente pone en tensión esta noción de pensar el espacio como un tema nada más de distribución de áreas y de logro de cierta sustentabilidad, ¿no? Sustentabilidad, sobre todo hoy que estamos frente a Glasgow, de los recursos, los pocos recursos naturales. Ese sería mi comentario, Javier, pero bueno, Guillermo va a ahondar. Sí, gracias. Sí, adelante. Sí, yo también ahí retomando una idea que me pareció, bueno, en relación a lo que tú comentas, Javier, y lo que comentaba Mario Luis, que me parece muy interesante, y es quizás la otra cara de la moneda, o sea, justamente pensar cómo lo que tenemos, que a mí me pareció muy interesante lo que dijo Mario Luis, es este ideal de la ciudad habitable, que podría parecer como uno de los ejes del urbanismo, digamos, de las visiones arquitectónicas, ¿no? Como muy desde ciertos grupos, sí se contrapone radicalmente con lo que encontramos, sobre todo en algo que él comentó, en términos de las ciudades invivibles, ¿no? Creo que no fue ese término que usó Mario Luis, pero me pareció muy interesante, porque además, cuando nosotros vemos por qué son invivibles, pienso en las ciudades de origen en el Triángulo Norte de Centroamérica, las que mencionó Mario Luis, San Pedro Sula, El Salvador, etcétera, nos damos cuenta que además justamente se construyen en términos de cuáles son las condiciones materiales concretas que viven los migrantes y que aluden efectivamente a una serie de falta de derechos sociales. Mario Luis lo dijo de manera muy, muy clara. O sea, un trabajo muy precario, no hay acceso a salud, no tienen condiciones de seguridad, ¿no? de respeto a su integridad física. Y justamente esto coincide además con lo que han reportado varios informes de derechos humanos. O sea, en términos de la producción sociopolítica, los contextos de expulsión, generalmente encontramos tres grandes causas, ¿no? Que es lo que documenta, por ejemplo, ha venido diciendo de manera sistemática la Redodem, aunque no solo, en sus informes de 2014 a la fecha, y es las causas económicas, ¿no? O sea, el trabajo es el trabajo y salario son un eje fundamental, trabajo, salario y pobreza. La otra, sin duda, la violencia de diversos tipos, generalizada, sea en términos de los grupos ilegales, como decía Mario Luis, del crimen organizado, las maras, hasta procesos más específicos como violencia intrafamiliar o un Estado fallido en donde las mismas agencias del Estado están vinculadas con el crimen, ¿no? Y la tercera, que a mí me parece que es una que cada vez toma mayor relevancia, aunque tiene oscilaciones importantes, tiene que ver justamente con cómo ciertos fenómenos naturales generan impactos sociales de gran envergadura. O sea, justamente las caravanas de finales del año pasado, noviembre, diciembre del 20, sobre todo hondureños, fueron justamente después, en el contexto de la pandemia, pero relacionadas con los impactos de ETA y OTA, dos huracanes fortísimos que también sabemos que hicieron esto, o sea, devastaron la infraestructura productiva, destruyeron las precarias viviendas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece que esta triada de economía, condición sociopolítica y ambiente, o sea, condiciones medioambientales, tiene que ser parte de la agenda de ciudades habitables, ¿no? Y vincularía dos cosas más en este comentario que me parecen muy interesantes que mencionó Mario Luis y me parecen fundamentales para entender el contexto actual. Él dijo algo que me parece fundamental. Las desigualdades ya estaban antes de la pandemia. Y había desigualdades estructurales profundísimas que se expresaban tanto en términos locales como nacionales y regionales, ¿no? Estas mismas desigualdades nos pueden ayudar a comprender esto que decía antes. Y en ese sentido hay una cuestión importante que es la relación entre desigualdad y fronteras. Como también bien dijo Mario Luis, y me parece que es una reflexión muy atinada, las fronteras ya no solo podemos pensarlas en términos de un muro, ¿no? De una garita,
sino las tenemos que pensar en términos de toda aquella infraestructura material o de práctica política social que excluya a alguien en razón de alguna característica. Puede ser su condición migratoria, pero puede ser también, por ejemplo, su aspecto físico o su ascendencia étnico-nacional, ¿no? Y me parece que los ejemplos que él puso son muy ilustrativos, ¿no? Vemos cómo dentro de ciertas ciudades que se excluye a los migrantes se generan procesos de frontera interna y de violencia pues de manera constante, y como bien dice él, pueden efectivamente devenir luego en situaciones de otro tipo de índole. Pero sí quisiera decir también que los migrantes tienen siempre este ejercicio de tratar de remontar esto, y esto yo creo que también hay que decirlo, o sea, como tener este panorama complejo, ¿no? Hay situaciones muy adversas, pero los migrantes también siempre intentan remontar, generar redes, generar emprendimientos, tener acciones solidarias, sin caer en el romanticismo, pero en la romantización de los migrantes. Pero sí decir que hay estos ejercicios y que también están acompañados de otro tipo de organismos como los que mencionó Mariana, ¿no? Pero sí me parece muy importante decir, esto que estamos viendo solo se ha acentuado con la pandemia, como dijo él, y bueno, ahora hay que pensar qué escenarios se están construyendo, vislumbrando, produciendo, ¿no? Claro, esta idea de que las condiciones no son recientes, sino que ya venimos arrastrando estas condiciones de desigualdad, me parece fundamental. Y me vino a la mente, no sé si es aplicable, cuando estabas hablando, Mario Luis, y tú también, Guillermo, de que estas condiciones ya tienen larga data entre nosotros. Recordé esta noción de Aguirre Beltrán sobre regiones de refugio para apuntar hacia cómo el moderno modelo económico estaba arrojando a los pobres y en particular a los indígenas. Aguirre Beltrán hablaba sobre todo de los indígenas, cómo los empujaron hacia estas regiones inhóspitas. Exactamente lo mismo a una escala también regional. Parecería que en 40, 50 años no hemos mejorado esa perspectiva de alejar a los más desfavorecidos. No sé qué tan acertado sea esta perspectiva. Bueno, déjame reaccionar porque Guillermo planteó algo que creo que es importante analizar y sin duda una investigación. O sea, claro que hay cierta, déjame usar esta palabra, cierta capacidad de agencia de esta población que se mueve y que resiste las amenazas o los riesgos sociales que enfrenta. Estas estrategias de resistencia, obviamente, pues para algunos han pensado que el moverse en caravana es una manera de protegerse de las amenazas, y otros sostienen que la estrategia de este movimiento hormiga les permite resistir y pasar los diques que se les ponen. Pero en las ciudades tenemos también procesos de resistencia y esta pequeño Haití que conozco, pues ha llevado a que la población haitiana ha construido un espacio propio para resistir la amenaza, y cuando salen las niñas haitianas en esta vestimenta de colores amarillos y rojos, son enormemente notables. Entonces, nunca salen solas. Caminan con 2 o 3 jóvenes adultos y las acompañan, porque obviamente está la enorme amenaza del crimen. Entonces, hay estrategias de resistencia y que obviamente generan un proceso de alianzas, en este caso con la iglesia protestante que está ahí, que tiene ligas con las iglesias protestantes del otro lado de la frontera. Entonces ves llegar a los coches de americanos que bajan paquetes. Entonces se está generando una dinámica. De hecho, Tonatiuh Guillén habla de territorios transterritoriales. Ya no es, digamos, aislados, están vinculados social, culturalmente, religiosamente con otras que están del otro lado, y les construyen estas estrategias de resistencia y también de identidad, porque no pierden su identidad, ¿no? O sea, de identidad, y empiezan a construir. En Tapachula está estos comedores ya y cocina que pues es totalmente ajena a la población local, ya no es la gente del Triángulo del Norte, sino es gente que construye identidades, cocina, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también tenemos que poner que las ciudades
esos espacios urbanos se están transformando culturalmente, están volviéndose cada vez más multiculturales, pero también en un proceso de resistencia, pero también de construir identidad, mantener su presencia, y a veces los procesos son muy ajenos de los estados-nación. O sea, ahí está actuando la iglesia anglicana o las diócesis católicas de Estados Unidos con la diócesis mexicana que está en Juárez, y incluso hay una organización de las diócesis en las fronteras que interactúan de ambos lados. Y hay también una estructura jesuita de todo el corredor Centroamérica-México que articula. Entonces, estamos presentes, estamos viviendo una enorme conformación sociocultural religiosa que realmente, requiere todo el reto de comprenderlo, más allá de explicarlo, comprenderlo y describirlo. Entonces, creo que lo que Guillermo tocó es que la enorme necesidad de trabajar y de entender y describir esos procesos de agencia, resistencia, ante los entornos tan agresivos, y obviamente de entornos no solo urbanos, ¿no? Entornos realmente políticos en contra de muchas de esas poblaciones que se estigmatizan. Bueno, en ese sentido aquí tengo la curiosidad. Este material que tú nos mostraste durante tu exposición, ¿está publicado, Mario Luis? ¿Dónde lo podemos conseguir? Está publicado, de hecho, les mando el link, es un libro que se llama La frontera está en todas partes, está publicado por la UNAM, por el PUED, y va acompañado por, déjame moverme, está acompañado por una serie de videos, de entrevistas que realicé, en el recorrido que hice. Es este libro, perdón por moverme, es este libro, La frontera está en todas partes, está en el PUED, este año fue editado, y recoge todos estos materiales, experiencias, testimonios del recorrido que hice en las fronteras durante el 2019, y está en este libro, La frontera está en todas partes. ¿Se puede conseguir, Mario Luis? Sí, está en PDF, está en la página del PUED, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, ya está en PDF y también obviamente está en físico, pero el PDF ya está en la página del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, ya está el texto. Ahí se puede bajar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, para todos quienes están, todas y todos que están interesados en este material, pues ya lo saben, es gratuito, de acceso gratuito, no se cobra nada por ello, porque efectivamente, literalmente, pues es un resultado de investigación que se hace en la UNAM. Y en este sentido de las últimas dos comentarios de que hay que comprender este nuevo fenómeno, ¿hacia dónde apunta la investigación de este tema en este momento? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Podemos hacerlo como universitarios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, introduzco. A ver, por una parte, y es parte del trabajo que estoy haciendo, es que cuando uno está en territorios de este tipo, hay una enorme cantidad de solicitudes muy operativas. Entonces, yo sigo trabajando, un encargo que tengo de dar seguimiento a todas las acciones de la UNAM en las fronteras, en ese sentido amplio, y tratar de vincular a la UNAM. Por ejemplo, el caso de Laguna Larga, que es tan dramático. Entonces, lo que hice en este papel que me pidió el rector de tratar de vincular es enlazar a los abogados que llevan el caso de Laguna Larga en Guatemala con el Programa Universitario de Estudios de Derechos Humanos, con Luis Raúl González, a ver si se puede hacer amicus curiae, le dicen los abogados, un litigio estratégico y apoyar para que las señalamientos que se han hecho en términos de acciones precautorias para garantizar se realicen. La UNAM está haciendo eso. En otro caso, hablo de cosas muy prácticas. La 72, albergue de Tenosique, que está entre el Ceibo y Tenosique. Pues la 72 es una de las grandes estructuras de protección, probablemente es lo único entre el Ceibo, que es la entrada y son 60 kilómetros, y llegar a Tenosique, y le hablan del camino del infierno, esos 60 kilómetros ya en México. La 72 es una gran institución, y obviamente ahí lo que están a la UNAM
es de que si podía el Instituto de Estudios Renovables hacer un estudio para que puedan colectar agua y tener paneles y poder conseguir, porque los costos son muy grandes. Eso es en términos de la UNAM, y obviamente hay muchas otras cosas. Yo les haré llegar el informe que presenté el 19 y que estoy terminando ahora. Por otra parte, en términos de investigación, yo sigo trabajando en términos de este proceso de reconfiguración de los espacios sociales asociados a la presencia de grupos migrantes, y trabajando con un proyecto de PAPID estamos haciendo un esfuerzo para dar cuenta que las unidades de protección, que son básicamente asociaciones civiles, están totalmente rebasadas. La austeridad gubernamental, la enorme detracción de los apoyos, ha hecho que lo poco que teníamos antes del COVID se ha hecho mínimo. Entonces, estamos trabajando en términos de hacer un estudio de cómo las estructuras de protección gubernamentales, públicas y privadas, se han reducido al mínimo, lo cual te habla de que hoy el concepto eje de poder pensar en esos territorios es la desprotección, porque no solo es desprotección a los migrantes, es protección a toda la población. Llega un punto en que es muy difícil discriminar entre quién entró por la frontera y quién estaba en la frontera adentro, la frontera de la dignidad. Entonces llega un momento que es toda la población. Entonces el Hospital General de Tapachula, por decirle, una estructura rebasado desde antes de las caravanas, más rebasado hoy, sobre todo por lo del COVID, y obviamente los servicios de agua potable, los servicios de drenaje, en fin. En eso, en lo general, yo estoy trabajando en un PAPID, en términos de las estructuras de protección en la región del Soconusco, y por otra parte, dando seguimiento a las acciones de la UNAM en las fronteras, tratando de articular la enorme capacidad universitaria. Perdón por extender. Yo coincido en varias de las cosas que dijo María Luis, me parece un diagnóstico bastante interesante, y trataré de articular lo que tú decías antes, Javier, con esto, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente hay como tres grandes líneas que es importantísimo pensar ahora. Claro, en el contexto de la pandemia más allá, ¿no? La primera es esto que me parece que dijo María Luis al principio de las fronteras, ¿no? Las fronteras hay que estudiarlas y de otra manera. Claro, el papel del Estado en la producción de las fronteras, ¿no? En la construcción de fronteras, en la movilidad de las, sin duda uno, pero no solo, ¿no? Hay que ver qué otro tipo de fronteras se producen directa, deliberada o involuntariamente, ¿no? Eso me parece claro. O sea, esta idea, por ejemplo, estas ciudades tan segmentadas, tan segregadas, en el caso de los de grupos migrantes irregularizados en condiciones tan precarias, me parece que es un ejemplo de eso. La otra cuestión que me parece importante son las migraciones en términos de test complejos. Uno, sin duda, son los migrantes, como dije yo creo que la perspectiva desde ellos me parece que es clave y tenemos que visibilizarla más, pero también algo que dijo María Luis me parece fundamental, y son las condiciones en las que viven. Por ejemplo, migración y salud me parece que es un tema fundamental, no solo en términos de la agenda de investigación, sino que además en los procesos migratorios vemos que son situaciones de vulnerabilidad muy claras, ¿no? O sea, una de las cosas que más presente estuvo en el caso de las caravanas y en los campamentos es, por ejemplo, las condiciones de salud de las mujeres embarazadas, de las familias, de los niños. Esa es una agenda pendiente que hay que indagar con mucho más precisión. Y la otra cuestión que me parece muy importante es también lo que señaló Mario Luis. O sea, sí hay que saber también mucho más sobre todos los grupos promigrantes. Hay muchos, efectivamente la iglesia es uno de los más activos, la iglesia por decir un aglomerado, pero bueno, dentro de las iglesias tenemos desde los jesuitas hasta diversas congregaciones de religiosas, ¿no? También están los salesianos, etcétera. Me parece que ese es otro grupo que hay que estudiar y colaborar. Me parece también algo que dijo María Luis es fundamental, y es ver cómo podemos traducir todo este conocimiento que se genera en términos del apoyo a estos grupos, ¿no? O sea, cómo podemos tener una incidencia política clara en términos, por ejemplo, de pensar políticas que respeten los derechos humanos, que sean más significantes para los migrantes, de estrategias que apoyen a las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, que den cuenta de los procesos de violencia. Y cerraría quizás diciendo dos cosas que me parecen interesantes. Yo creo que hay una bisagra muy interesante en el caso de la migración. Una cosa que tú decías, Javier, que a mí me parece muy interesante, y es cómo deliberada o involuntaria o deliberadamente el Estado puede producir procesos de exclusión muy claros. En el caso de las regiones de refugio se daba en el contexto de la construcción del Estado Nacional,
y de cómo cuando fallaban, entre comillas, todos los procesos de inclusión y de integración, que en el fondo eran ejercicios de violencia, ¿no? De violencia cultural, económica, incluso de fenotipo, generaban este tipo de enclaves, ¿no? Las regiones de refugio. Pero en el caso de los migrantes, lo que me parece incluso más preocupante es que son políticas que a veces se toman sin mucho análisis, se generan en términos de coyunturas específicas o de agendas no nacionales, y que esto sí puede generar a la larga situaciones muy, muy precarias, ¿no? Una cosa que hemos mencionado poco acá, pero sin duda es importante hablar, por ejemplo, de los procesos de agencia, pero también sabemos que hay un montón de pérdidas de vidas humanas. En los informes del MICE Migrant Project, sabemos que hay decenas, si no es que centenas de migrantes que han muerto entre el norte de Centroamérica y la frontera sur de Estados Unidos, bueno, frontera México-Estados Unidos, y sabemos en qué lugares, el desierto de Altar, en la frontera este, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahí sí creo que los procesos de exclusión con su gradiente, que tienen gradientes muy, 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 muy drásticos, ¿no? No podemos tampoco, también dejarlas de mirar, ¿no? O sea, en un ejercicio de dignificación tenemos que dar cuenta de las agencias migrantes, sin duda, ¿no? Por ejemplo, cómo se organizaron las caravanas, qué propósitos tenían, cómo intentaban remontar las adversidades. Pero lo otro tampoco me parece que podemos olvidarlo, ¿no? Y bueno, están las dos masacres emblemáticas que fueron estos ejercicios de visibilización de las migraciones irregularizadas del norte de Centroamérica. Recuerdan la de San Fernando, con 72 migrantes, y la de Cadereyta, ¿no? Que solo nos recuerdan que muchos de estos procesos ahí siguen. O la más reciente, ¿se acuerdan? La de cuando hubo un enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado y asesinaron a varios migrantes, ¿no? De manera muy, muy reciente. Entonces, me parece que esto tiene que estar de alguna manera en el eje de estos grandes temas que mencionó tanto Mario Luis como en este caso yo, ¿no? Muy bien. A ver, les paso, están llegando varias preguntas que se las paso literalmente. El tema de la precariedad parece que caló muy hondo en quienes nos están siguiendo. Hay dos preguntas. ¿Qué propuestas específicas podemos encontrar? En un caso pregunta para solucionar y en la precariedad, y en otro caso para evitar las desigualdades en los migrantes. Bueno, por una parte creo que el ánimo de este conversatorio es que las desigualdades están profundizándose, las brechas se están acudizando y tiene procesos físicos, pero también socioculturales profundos, en la cual la palabra explotación, abuso, crece. Entonces, por una parte sí hay un tema de inversión pública para expandir infraestructuras sustentables, sostenibles, pero también hay un proceso mucho más complejo sociocultural para enfrentar estas enormes realidades de que empezamos a ver estos procesos de discriminación, xenofobia, que agudizan las desigualdades. Entonces, en ese sentido, creo que, por una parte, la investigación que hacemos nosotros, Guillermo y yo, y muchos otros, es hacer visible esta complejidad y dar cuenta de ella, siempre con la aspiración universitaria de que pueda ser tomada por la política pública, ¿no? Y salir del atrapamiento que todo es inversión física. Sí hay una gran parte, pero no es mucho más que eso. Entonces, creo que en ese sentido, pues nuevamente el reto es la universidad que vuelva a reiterar y vuelva a seguir su compromiso con la nación y los grandes problemas nacionales a través de estos trabajos. Siempre lo que buscamos es incidir en la política pública y en eso estamos. ¿Qué tanta receptividad hay en los tomadores de decisiones de política pública a esta necesidad ya impostergable? Guillermo. Bueno, sí. A mí nada más me gustaría reiterar dos cosas antes que dijo María Luisa en relación a otro y terminaría con otro. Yo creo que lo de la precariedad es un tema, como bien dijo Mario Luis, importantísimo. Yo diría que hay que verlo en el caso hablo solo en el caso de los migrantes, obviamente esto tiene una dimensión mucho más amplia. Sí tiene que verse como en términos del circuito, por decirlo de alguna manera, y no es el mejor término. En el origen esto tendría que ver justamente con uno de los, Mario Luis lo dijo bien, el tema de la inversión es claro, pero yo lo que diría es, cuando uno lee las entrevistas que hacen a los migrantes, tanto uno como los colegas, los consejeros de investigación, me parece que surgen tres necesidades claves que tienen que ser atendidas.
Una es mejores trabajos, es decir, tiene que haber mejores trabajos y mejores salarios. El trabajo es un eje, me parece, vinculado a la salud, sin duda. El otro tiene que ser la seguridad en un sentido amplio, ¿no? Tanto en términos de seguridad social como en términos de seguridad de la integridad física, ¿no? Y el tercero, sin duda, tiene que ser, me parece, la cuestión ambiental. La cuestión ambiental juega cada mes un rol más claro. Entonces, en ese sentido, en el origen tendrían que estar claras estas tres. En el tránsito tendrían que estar sin duda el respeto a sus derechos humanos, a su integridad física, a la libertad de movimiento, al derecho a pedir solicitud de refugio en el caso de México o asilo en el caso de Estados Unidos, y en el destino obviamente a tener un trabajo digno de no ser explotados. Y la desigualdad me parece que se articula en una figura que puede tratar de ser como muy sintético, no es raro que traten de llegar a Estados Unidos. Cuando uno ve la diferencia salarial entre Estados Unidos y México, entre Estados Unidos y Centroamérica y Norte de Centroamérica, uno entiende qué pasa. Pues claro, si puedes ganar más de $3,000, ganando más de 10 horas al día, trabajando 25 o más días al mes, y puedes enviar parte de ese dinero a tus lugares de origen, la cosa cambia, no sé si me entienden. Entonces, sí hay una dinámica donde esto no puede, digamos, leerse solo a nivel de los contextos locales, ¿no? Pero sí me parece que esas mejorías materiales tienen que ser muy concretas, porque puede haber procesos de inversión importantes, pero que no se traducen en la mejoría concreta de los grupos afectados, y entonces ahí hay que delinear esto. Por eso me parece clave lo que decía Mario Luis. Y en términos de los tomadores de decisiones, yo creo que hay un montón de espacios que han generado un montón de propuestas y que sí faltan espacios para que se nos escuche, ¿no? Yo sí creo que hay propuestas muy serias, de diversos grupos, ¿no? La academia ha generado uno, cada vez hay más grupos dentro de diversas instituciones de educación que generan documentos adecuados para ser dialogados, ¿no? No estoy hablando solo de artículos de investigación, sino de documentos explícitos de recomendaciones de política pública, pero también, por ejemplo, hay grupos de la sociedad civil que están haciendo una labor importante con propuestas muy claras, muy aterrizadas, que hay que voltearlas a ver y tienen que ser escuchadas, ¿no? Pero bueno, aquí sí creo que le pasaría la batuta a Mario Luis, porque me parece que él tiene más experiencia en esto, y tiene una larga experiencia, y creo que podría decir cosas bastante interesantes y relevantes. No sé si interesantes, pero sí lo que creo es que más que nunca es real. Después de 3 años de gestión del gobierno federal, y lo toco porque es real y a raíz de sus comentarios, parece que no tenemos la interlocución que teníamos antes y la incidencia. Entonces, y eso obviamente es un llamado a que tengamos que fortalecer y hacer visible y difundir más nuestros trabajos y mostrar, y obviamente en eso tenemos un gran desafío a los universitarios, el vincular a los actores locales, hacerles llegar esta información, presidentes municipales, secretarios de desarrollo urbano locales, etcétera. Y creo que ahí es la estrategia, y obviamente un tema que siempre está en nuestro desafío, vincularnos con las universidades públicas de los estados para poder articular eso. Y sin duda, después de la pandemia COVID, esta necesidad es más apremiante, y a la vez el Zoom nos ha permitido articularnos. Entonces, por una parte, reconocer que tenemos que seguir exigiendo, insistiendo a la autoridad presidencial, al presidente, a su equipo, de que en la UNAM pueden encontrar no solo las respuestas, sino planteamientos que los ayude realmente a transformar una realidad que vemos enormemente preocupante. Y por otra parte, sí, déjame poner una dimensión. La UNAM sigue siendo el principal acicate para exigirle al gobierno, a los gobiernos, cumplimiento de todos los derechos humanos. Lo que hemos visto en las caravanas, y el exceso de fuerza y la falta de capacidad de la estructura de migración para dar protección y garantía a niños y niñas, debe ser denunciado. Entonces, en ese sentido, tenemos un papel como sociedad, tenemos un papel con la sociedad, de denunciar estos retornos de niños y niñas enormemente violatorios de todos sus derechos, a lugares que, de acuerdo a lo que vimos hoy, son ciudades inhabitables, van a volver a tratar de regresar. En ese sentido, tenemos un compromiso con la sociedad, con la nación, que va más allá del compromiso de tratar de coadyuvar, como siempre, a las autoridades gubernamentales del momento. Pero bueno, estos foros, como los que organiza Javier, y el programa Universitario de Estudios de la Ciudad, pues nos ayuda muchísimo.
Muy bien. Bueno, en este último sentido, déjenme decirles, Mario Luis, Guillermo, y a nuestro auditorio, que ya tenemos la liga al libro de las fronteras están en todas partes. Si nos gustas poner en línea, Diego, para que lo podamos ver. Diego. Bueno, algo pasó aquí, seguramente ahorita en lo que se... Ah, lo están viendo en el Facebook. Ah, ok, disculpen, yo pensé que lo podíamos ver aquí en Zoom. Está bien, muy bien, pues ahí tienen ustedes la liga, pueden conseguir el libro. Aquí hay una pregunta también que me parece interesante porque toca otro ángulo del problema. Es de Mariela Escobedo, que nos dice que además de la pobreza a la que ya nos han referido, a la que se enfrentan los migrantes, ella dice, ¿qué pasa? ¿Qué nos pueden decir sobre el impacto cultural en términos del idioma, por ejemplo, que afectan la salud mental de los migrantes? ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Lo que debemos y se puede. Bueno, es un desafío enorme en el Centro de Internamiento, Centro de Migración Siglo XXI en Tapachula. Lo que he mostrado es pues una población que habla francés o habla criol, en el caso de los haitianos, obviamente genera procesos agudos de interlocución y de exigencia de los derechos de ellos. Entonces nos estamos enfrentando con poblaciones que no hablan español, que no hablan inglés. Entonces obviamente eso acentúa la vulnerabilidad y el abuso de las autoridades y de la población en su conjunto. Entonces tenemos un problema real, o sea, ya he dicho muchas veces del caso de la población indígena, que no es español, pero en este caso hemos visto pues cómo tenemos en las fronteras poblaciones que vienen literalmente del África Oriental, de poblaciones que vienen de la zona de Afganistán, de Siria, etcétera, que vía Centroamérica, Brasil, llegan a México, y tenemos ahora un elemento real. Y hablo del francés. No hay mucha gente que en la frontera sur hable francés y mucho menos criollo. Entonces, obviamente, la pregunta es muy pertinente. Está acentuando el abuso, la discriminación y también la exigencia de ellos, porque simplemente no podemos comunicarnos. Nuevamente, complejidad, desafío, pero también abuso y necesidad de denuncia de los abusos que se están dando, y el lenguaje está jugando un papel importante en algunos casos. Guillermo. Aquí quizás yo me centraría un poco en el caso de los haitianos, que ya mencionó Luis, que me parece importantísimo, porque lo que se ha visto, bueno, yo colaboro en un par de colectivos de colegas migrantes, de colegas que estudian la migración, y lo que se ha visto es tal cual lo que dice María Luis. O sea, hay, en el caso sobre todo de los haitianos, los que solo hablan francés o creol, donde ni siquiera les queda claro cuál es el proceso, por ejemplo, de solicitud de refugio. Es un proceso, entre comillas, relativamente esquemático y fácil. Hay varios documentos en español y en inglés, y de hecho, por ejemplo, ACNUR generó una traducción al francés, y después unos colectivos generaron una traducción al creol. Por ejemplo, el acceso a este tipo de materiales sí me parecía que tendría que ser claro. Y como bien decía Mario Luis, lo que sí me parece es que, y aquí hay un símil con la situación indígena, así como, es decir, si tú para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, etcétera, de los migrantes, tienes que tener un traductor, pues hay que proveerlo, ¿no? O sea, eso no es una obligación del migrante de ninguna manera. El migrante viene de una serie de condiciones muy adversas, y lo que le compete a él es decidir si pide refugio o no lo pide, pero lo que le compete al Estado en sentido estricto es tener las condiciones para que lo pueda solicitar y que su caso tenga el debido proceso, ¿no? Y en este sentido también me parece que no solo hay un ejercicio de traducción literal, sino también de traducción de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando en el proceso de solicitud de refugio, una parte fundamental es la entrevista, ¿no? Después de que haces el registro, te dan la constancia y después te toca la entrevista. Lo que sería fundamental es que también sepamos, por ejemplo, que esta parte tiene un peso fundamental, y que en la entrevista uno puede decir, digamos, como explicar una serie de condiciones por las cuales sale, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues sí me parece que
exactamente, que no les toca a ellos resolver este tipo de situaciones, ¿no? Y me parece que es algo que tiene que ser considerado, efectivamente, porque estos desfases incluso están desde antes, pasaban en menor medida con otras poblaciones que también hablan español, pero con otros códigos, pero que ahora me parece que es urgente, ¿no? Es parte de sus derechos, o sea, si una parte de sus derechos es tener acceso a la solicitud de refugio, esa solicitud de refugio tiene que ser en términos que sean comprensibles para ellos, ¿no? Y aquí nada más diría otra cosa que me pareció muy importante que señaló María Luisa en la intervención previa, y es una cosa que me parece fundamental de la relación en cómo se produce la política migratoria y cómo la política migratoria genera ciertos tratos a los migrantes es, de por sí ya vienen de situaciones muy adversas, donde han experimentado diversas violencias, no podemos caer en el juego de criminalizarlos. Es decir, tú no puedes criminalizar a alguien porque sale de su casa porque la amenazaron. Tú no puedes criminalizar a alguien porque sale de su casa porque violaron a su madre. Tú no puedes criminalizar a alguien porque sale de su casa porque lo amenazó a las maras, ¿no? O porque ETA se llevó su infraestructura. Entonces, en este sentido, sí me parece que la política pública hacia los migrantes, la producción de fronteras y de políticas migratorias, no puede caer en generar un proceso adyacente de exclusión y violencia como sería criminalizarlos, no sé si me van a entender. Una cosa es que no tengan documentación migratoria, pero eso no los coloca en el sitio en el cual se les quiere poner. Y en ese sentido, y vinculándolo con la cuestión cultural, por ejemplo, el caso de los haitianos es muy interesante. Muchos creen que varios de los haitianos que están actualmente solicitando refugio vienen del contexto de la crisis política haitiana actual, cuando se ha documentado tanto por académicos como por investigación periodística, digamos, profunda, que varios de ellos vienen de Chile, de procesos de discriminación muy, muy claros, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tener otros lentes para mirar estos procesos. Y incluso si reconocemos abiertamente que son procesos que tienen una dimensión nacional, local, regional, pues tendríamos que involucrar a otros actores de manera activa, ¿no? Es decir, no podemos tratar a un migrante forzado como si fuera un delincuente. Esa me parece que no puede ser la mirada, ¿no? De ninguna manera. No podemos caer en ese sitio, ¿no? Pues muy bien. Bueno, aquí hay una última pregunta, si me permiten. Ya se nos pasó el tiempo. Yo les pido una disculpa a nuestros invitados porque tienen otras actividades, pero igual me parece una pregunta fundamental. Y si ustedes me lo permiten, cerramos y hacemos esta última pregunta y nos acercamos al cierre. La pregunta es, ¿qué investigaciones se han hecho sobre los repatriados mexicanos que fueron llevados cuando eran niños a los Estados Unidos y actualmente son deportados a México, donde no tienen lazos, no hablan el idioma? O sea, es un problema también interesante, no tienen redes de apoyo. ¿Por qué no se habla de esta otra faceta de la de la problemática? Bueno, es real, o sea, la atención mediática y de muchas investigaciones tiene que ver con la población que llega o de distintas partes, los desplazamientos forzosos. Pero también es cierto de que se empieza a documentar, y el Colegio Mexiquense o el Colegio de la Frontera, sobre todo, tiene investigaciones sobre el impacto y la realidad de esta población que, teniendo varios años o décadas, es retornada a un país en el cual ya no conocen a nadie, porque literalmente toda la familia vive del otro lado. Entonces, el Colegio de la Frontera tiene trabajos de estos, y en el caso mexicano, en el Instituto de Investigaciones Sociales, SUDIMER, un seminario que coordina la doctora Luciana Gandini, ha hecho trabajos sobre eso. Pero obviamente creo que tiene razón, es una de las investigaciones o conocimiento que tenemos que dar a conocer, porque es dramático cómo la población que llega a la frontera, a Tijuana, no conoce a nadie, no habla español y literalmente vive en el abandono, en lo que llaman estos albergues de homeless, de gente que no tiene hogar, pues tratando de convencer a la autoridad americana que los deje regresar. Y ve unas situaciones muy dramáticas de estos americanos que propiamente ya no tienen a nadie en México, pero no tienen sus papeles y no los dejan regresar. Entonces sí es una de las situaciones más dramáticas y sí se ha perdido en la vorágine de este enorme desplazamiento poblacionales la realidad de muchos americanos porque nacieron, vivieron ahí, aunque no tengan papeles, y que son expulsados brutalmente en la frontera en un país que les es muy ajeno, ya ni siquiera tienen a alguien cercano. Sí, yo ahí coincido con Mario Luis.
Efectivamente, uno de los principales productores de literatura en este respecto es el Colegio de la Frontera Norte. Están por ahí las investigaciones de María Dolores París, ¿no? Que tiene un trabajo de décadas muy, muy sistemático. La doctora Laura Velasco, también del Departamento de Estudios Culturales, hizo un trabajo sobre deportados en el Bordo de Tijuana y algunos en procesos de adicción a drogas, porque son situaciones muy, muy complejas, ¿no? Y hay un sitio web que a mí me parece un espacio muy, muy interesante. Bueno, por supuesto, los trabajos del SUDIMER, sin duda que también están ahí. Y de otras colegas, por ejemplo, Liliana Rivera Sánchez del Colmex también ha escrito al respecto. Pero hay un sitio que se llama Humanizando la Deportación, coordinado por Robert Irving, que es un archivo audiovisual sobre historias de migrantes, y hay varios trabajos sobre esta situación. De hecho, como decía Mario Luis, y con esto cierro mi intervención, muchos de ellos ya tienen un proceso de construcción identitaria, cultural, de adscripción, en términos de ser habitantes de Estados Unidos, ¿no? La lengua, la comida, el trabajo, etcétera. Y lo que no, efectivamente, por alguna situación que no compete a ellos, cuando nacieron, cuando llegaron a Estados Unidos, no tienen la ciudadanía. Y sí nos encontramos con casos muy, muy dramáticos, ¿no? Incluso, por ejemplo, gente que sirvió en el ejército de Estados Unidos y por alguna situación terminó siendo deportado varios años después, ¿no? Pero sí me parece que es un tema muy, muy importante de agenda de investigación y que, bueno, ahí está, como decía efectivamente Mario Luis, ha sido poco visibilizado, pero me parece que hay trabajos ahí que pueden realizarse, ¿no? Estos tres que les comento son trabajos todos muy serios, y el sitio web tiene historias pues historias de resistencia, pero también muy dramáticas que valdría la pena ver, y que además conviene decir que son contadas por ellos mismos, ¿no? En fin, es parte de este complejo proceso de entender México como un sitio de origen, tránsito, destino y retorno, ¿no? Y con todas las contradicciones que esto implica. Muy bien, como ven ustedes, el tema da para mucho más, pero desafortunadamente tenemos que cerrar esta sesión. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados por compartir con nosotros sus resultados de investigación. Han sido una enseñanza invaluable, sus esfuerzos por visibilizar este tema y el objetivo de interesar a quienes nos están siguiendo en estudiar, en seguir, en conocer estos nuevos problemas que estamos enfrentando como país. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Mario Luis. También quiero agradecer a nuestro equipo de transmisión que nos han ayudado para que esto pueda llegar a más público, a Diego, Humberto, Verónica, en particular a Ana Valle por ser la creadora de la iniciativa de este seminario, y al doctor Guillermo Castillo, quien es el responsable mismo del seminario. Los esperamos la próxima sesión este jueves 28, igual a las 11 de la mañana. Y por último, pero no al final, agradecer a Vianey y a Miguel Martínez, nuestros traductores al lenguaje de señas mexicano. Este es un esfuerzo que ellos hacen para pues, apoyarnos en llegar a este segmento de la población que tiene mayores dificultades todavía para acceder al conocimiento que se genera en la universidad. A todos ustedes, pues muchas gracias y los esperamos el próximo jueves.